Entonces tenemos un paciente de 3 años que llegó con su familiar indicando que ha tenido diarrea y este perdió la conciencia, por ende lo trae al servicio de urgencias. Entonces, lo primero que hacemos es asegurar la escena, aseguramos la escena ya que estamos en un servicio de urgencias en ese sentido, vamos a llevarlo a la sala de urgencias y verificamos su estado de conciencia, que podría ser primordialmente el por qué llevarlo. Empezamos la impresión inicial del paciente, le pedimos al familiar que por favor nos espere afuera, verificamos todo lo que es la apariencia. En este caso, pues el paciente está inconsciente, no hay llanto, no hay ningún tipo de inquietud. Verificamos lo que sería la respiración, observamos que la respiración es un poco rápida, podríamos sospechar de algún tipo de taquipnea. Previo a esto, verificamos la circulación o lo circulatorio. Observamos que el paciente tiene una palidez bastante marcada. Procedemos a realizar entonces una mnemotecnia que nos ayuda para la inducción del paciente, que en este caso sería la de amiglo. Entonces, si el paciente amerita, hacemos alerta médica, verificamos con la M la monitorización del paciente, lo podemos hacer rápidamente con las palas o los hacemos con los electrodos. En ese sentido, yo lo haré con las palas y obviamente con un desfibrilador. Verificamos eh, con la valoración ya su ritmo y frecuencia cardíaca mucho más adelante. Eh, Después de haberlo monitorizado, realizamos lo que es la canalización del paciente, le canalizamos alguna vía. Normalmente se utilizaría un catéter de calibre 22 para estos tipos de pacientes, preferiblemente si se escoge uno o dos, y si es necesario tomar laboratorios durante este. Tomamos la glucometría del paciente. Recordemos que son diferentes las tomas según la edad. Verificamos los niveles de glucosa normales en el paciente, en este caso son normales. Eh, una vez esto, administramos líquidos para este paciente. Iniciemos eh, lactato de Ringer, 10 mililitros por kilogramo. Una vez iniciado esto, verificamos lo que sería la oxigenación. Verificamos si necesita la oxigenación. No, por ahora no poseo la saturación, pero procedo a administrarle administrar líquidos, oxígeno por cánula. Si es necesario, lo cambiaré en la siguiente valoración, en la evaluación primaria. Eh, Como identificación, identificamos que el paciente no está presentando ninguna dificultad respiratoria, sino una insuficiencia de tipo respiratorio. Pasamos a lo que sería la evaluación primaria. En la evaluación primaria verificamos todo el ABCD y también vamos a identificar y a tratar, por decirlo así, o a intervenir. En la A vamos a verificar todo lo que sería la vía aérea del paciente. Verificamos que el paciente tenga una vía aérea sostenida, que sea permeable, es decir, que nada lo está obstruyendo, ningún objeto, ningún tipo de alimento o algún tipo de secreciones. Si es así, intervenimos según las características de la obstrucción. Entonces descartamos algún tipo de ovación. Verificamos que en este sentido el paciente está bastante bien por eso. Vamos con la B, buena ventilación. En la buena ventilación vamos a recurrir si el paciente va a necesitar bueno, verificamos principalmente la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria en este paciente es de 64, de 64 respiraciones por minuto. Podríamos indicar que el paciente efectivamente tiene una taquipnea. Sus respiraciones pueden ser de tipo superficial o profundo. Parece ser que son normales, pero bastante rápidas. Verificamos su saturación, que está al 90%. Puede indicarnos que está bien, pero preferiblemente mantenerla un poco más elevada por su estado de inconsciencia. Verificamos todo lo que serían ruidos audibles, tanto como en el anterior o en este, que sean como parecidos a las sibilancias.
y ya verificaríamos los ruidos agregados en la valoración de los focos pulmonares. Verificamos que este paciente presenta un murmullo vesicular, que es un ruido normal eh, en estos pacientes, en cualquiera también, y no presenta ningún ruido agregado como algún tipo de estertor. Verificamos la simetría del tórax y verificamos la expansibilidad adecuada del tórax también. Una vez hecho esto, pues yo puedo decir si puedo cambiar el dispositivo o no. En ese sentido puedo decir que yo lo cambiaría por una máscara de no reinhalación que me daría una mejor saturación. Entonces la cambiamos. Máscara de no, con cámara de no reinhalación. Los líquidos los continuamos, pero los vamos a modificar entonces a 20 mililitros por kilogramo de peso del paciente, porque estamos sospechando alguna alteración de tipo hipodolírica. Pasamos entonces a lo que sería la C. Verificamos todo lo que es el tipo circulatorio, verificamos todo lo que sería la frecuencia cardíaca en mi monitor. La frecuencia cardíaca del paciente es de 182 latidos por minuto. Podríamos indicar que el paciente está pasando por una taquicardia, y esto también nos puede indicar que puede haber alguna alteración en el ritmo. Verificamos el ritmo y lo vamos haciendo durante todo el proceso. Verificamos todo lo que sería la tensión arterial. El paciente, podemos verificar su tensión arterial según la edad. Verificamos por 10 segundos los pulsos. La tensión arterial, recordemos que está en hipotensión porque es de 68/40 milímetros de mercurio. Verificamos todos los que son los pulsos periféricos en este paciente, son muy débiles los de tipo periféricos, y verificamos los de tipo centrales por 10 segundos y notamos que son bastante notorios, son normales por decirlo así. Verificamos todo lo que sería la auscultación pulmonar, verificamos los focos y de tipo aórtico, pulmonar, tricúspide, mitral, y según la edad se podría verificar el accesorio. Verificamos que no tenga ningún ruido, en ese sentido no tiene ningún ruido agregado a los focos cardíacos, ni tampoco un cambio en estos. Una vez terminado con esto, verificamos lo que sería la temperatura al tacto. Ya verificada la temperatura al tacto, verificamos que el paciente en efectivo está caliente. Podríamos sospechar de una fiebre por la que está pasando el paciente. Ya verificado eso, verificamos todo lo que sería el llenado capilar. Tiene un llenado capilar mayor a 3. Esto podría indicarnos que efectivamente está pasando por una crisis hipotensiva. Eh, ya relacionado a esto, pasamos a lo que sería el déficit neurológico. Recordemos que el déficit neurológico se va a dividir en dos partes: la parte de la corteza y la parte del tallo. En la parte de la corteza vamos a valorarlo por medio de la mnemotecnia ADVI, donde A va a ser la alerta del paciente, donde B vamos a hablarle al paciente, digámosle, Samuel, no responde. Verificamos también la D, perdón, estimula el dolor, hacemos un pequeño pellizco en la parte ungual o la matriz de la uña, que duele bastante, o según la edad, pues podríamos hacerlo en apéndices sifoides. El paciente responde efectivamente al dolor, y valoramos lo que sería el estado de inconsciencia, que sí, efectivamente el paciente está inconsciente, pero reacciona al dolor. Una vez valorado esto, si tenemos sospecha de que el paciente ha sufrido de un trauma cráneoencefálico, no vamos por el ADVI, recurrimos siempre a la escala de Glasgow. Recordemos que la escala de Glasgow nos va a permitir saber qué tan mal puede estar el cerebro, y si es necesario la intubación orotraqueal del paciente. Recordemos que el puntaje para la intubación debe ser un puntaje menor a 7. Una vez valorada lo que es la corteza, valoramos ahora lo que sería el tallo, perdón. Valoramos lo que serían los reflejos oculares,
Y además valoramos e identificamos que el paciente presenta ojos hundidos, un signo de deshidratación grave. Una vez valorado esto, parece ser, indica que es normal. Valoramos el tono muscular del paciente, que sea bueno o adecuado, ya que nos puede indicar una pérdida o un daño de tipo cerebral. Una vez terminado con el déficit neurológico, pasamos con la, la expensión como tal. Entonces vamos a valorar al paciente, vamos a desnudar al paciente, vamos a quitarle la ropa eh, rápidamente, vamos a valorar la parte anterior del paciente y la parte posterior del paciente, buscando algún tipo de herida, algún tipo de hematoma o golpe que me esté generando la sintomatología clínica de mi paciente. Buscamos en la parte interior, buscamos en la piel que nos pueda indicar algún tipo de puntos, petequias o pústulas que me den indicios de algún tipo de enfermedad. Valoramos en este sentido la temperatura del paciente. Verificamos que el paciente tiene una temperatura de 38,2 centígrados. Efectivamente, el paciente está pasando por una fiebre y recurrimos ya como tal a la intervención de la fiebre. Entonces recordemos que el paciente tiene alguna alteración de tipo respiratoria, una taquipnea. Podríamos decir que la identificación sería de tipo de un problema a nivel del núcleo central del cerebro. No es parenquimatosa, no es de tipo obstructiva como uno hace, y podríamos sospechar de un shock de tipo hipovolémico por sus síntomas de tipo hipotensión, taquicardia, llenado capilar mayor a 3 segundos y alteración del estado de conciencia. Pasaríamos como tal al SAMI. El SAMI vamos a valorar lo que es los signos y los síntomas del paciente. Vamos a hablar con los padres qué tipo de signos y síntomas nos han presentado. Los padres ya nos informarán que el paciente ha presentado efectivamente diarrea recurrente de tipo líquida, y que el paciente no toma ningún tipo de medicamento, no es alérgico a nada, y el paciente tuvo una ingesta de tipo de refrescos y gaseosas que fueron un intento de hidratación por el paciente hace 2 horas previo a la llegada acá. Verificamos ya como tal lo que sería la clasificación del paciente según IEPI. Verificamos que el paciente presenta una diarrea con deshidratación grave. ¿Por qué? Se clasifican de los dos siguientes o uno de los tres siguientes que presenta el paciente: ojos hundidos, turgencia de la piel verificada mayor a 2 segundos, y la inconsciencia, o que también el paciente no pueda comer o beber. Eh, Previo a esto se le realizaría lo que sería en las intervenciones el refiera como método de complementación. Entonces vamos a hablar sobre los respiratorios, si el paciente para su traslado necesita algún tipo de dispositivo adecuado que me permita una buena saturación durante el traslado. Hablamos sobre la estabilidad hemodinámica, los líquidos adecuados. Recordemos que están a 20 mililitros por kilogramo. Lactato de Ringer, importante. Después verificaríamos el frío, si el paciente está presentando pues por una hipotermia, si necesita algún tipo de dispositivo. En ese sentido no. Eh, Verificaríamos que le informemos a los padres el por qué se refiere el paciente, el por qué de su estado actual, y el por qué se va a llevar a un servicio de urgencias. Se le realizaría lo que sería la energía. Si el paciente presenta niveles bajos de glucosa, yo le administraría una destroza o un bolo de destroza de 500 mililitros al 5% o al 10%. Si lo llega a meritar, posiblemente yo le administraría una al 5%. En este caso, no.
eh, procederíamos a todo lo que es la monitorización durante el traslado, verificar que esté monitorizado, una buena frecuencia cardíaca, que tenga monitorizada su saturación, su tensión arterial y obviamente pues evitando que estos lleguen en un mal estado. Y por último, sería la administración de líquidos y medicamentos. Los líquidos podríamos utilizar la fórmula diaria, que son 100 mililitros por kilogramo. De tipos de medicamentos, podríamos identificar que hay un foco. Se podría iniciar ciprofloxacina o ceftriaxona. En este caso iniciaríamos ceftriaxona, ya que el foco de infección que genera la fiebre no es adecuado. Iniciaríamos 100 miligramos por kilogramo de peso en este paciente. Si amerita más medicamentos, se le administrarán por ende con esto.